¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Erizo TV Podcast El Salvador. Como ya es costumbre, vamos a iniciar con otro tema que atañe a la ciudad de Santa Ana. Y ese tema muy importante para todos los salvadoreños y especialmente para todos los santanecos. Vamos a hablar acerca de la educación superior, la educación académica superior. Y por supuesto, quien es el experto acá es el ingeniero Roberto Sigüenza. Él es decano de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente. Ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mucho gusto. Ahora me toca decirle ingeniero porque antes usted tocaba en sobredosis y ahí lo conocía ya por el 90 y algo, ¿verdad? Pero en los años 90. Pero me encanta cómo mis amigos se superan. Gracias. Estuve un par de años en sobredosis, no años, días en sobredosis, acompañándolos, y ahí me acuerdo de haberte conocido. Así que es un honor tenerte como invitado y ahora pues como decano de una de las grandes universidades de nuestro país, ¿verdad? Ingeniero Sigüenza, ¿cómo llega el ingeniero a la Universidad de El Salvador? Bueno, yo estudié en la Universidad de El Salvador. Fui becario, fui estudiante becario. Estaba exento de pago. Pues posterior a mi graduación salí a trabajar, ¿no? A otras instituciones. Y de pronto me entero de las plazas que lanzaban a concurso en la universidad. Allá por el 2005 participo en el proceso. Participo en el proceso y pues gané una plaza. Desde el 2005 comienzo a trabajar en la universidad dando clases en las áreas de la ingeniería, específicamente ingeniería industrial, que soy ingeniero industrial. Fue pasando el tiempo, poco a poco comencé a participar en comisiones, haciendo algunas actividades, trabajando en diferentes proyectos con estudiantes, más que todo proyectos del tipo de infraestructura. Por mi experiencia y la oportunidad que tenía con los estudiantes de ingeniería industrial en algunas materias, pudimos aplicar la formulación y desarrollo de proyectos, de estructuras. Y eso me hizo que me diera a conocer bastante bien. Sí, una imagen bastante bien de parte de la comunidad universitaria hacia mi persona. Cuando llegó la oportunidad ya por el 2015, pues me propusieron participar como candidato a vicedecano de la facultad. Participamos y pues fui vicedecano. ¿Eso fue en qué año? 2015, 2019. Ok. 2015-2019. Una vez ya iniciando el 2019, pues las personas se me acercaban y me propusieron que fuera como candidato a decano. Participé como candidato a decano y fue así como en el finales del 2019 fui electo como decano de la facultad. Mi primer periodo como decano fue del 2019, octubre de 2019 a octubre del 2023. Y pues ahí también nuevamente participé y salí electo para mi segundo periodo, de que inició en octubre del 2023 y termina en octubre del 2027. Excelente. Una gran trayectoria dentro de la universidad. La verdad es de que es un camino muy interesante, claro, y bonito, porque la universidad es una institución bastante especial, bastante compleja. Vamos a hablar de eso, vamos a tocar un poco la historia, la evolución y qué representa la universidad en tiempos actuales. Pero hablemos un poco de la historia, ingeniero. Tengo entendido que allá por los años 60, cuando era rector el doctor Fabio Castillo, se reunió un consejo superior con una sociedad de abogados. Y así fue como decidieron establecer la educación superior dentro de la Universidad de El Salvador, que fue, tengo entendido, de las primeras descentralizadas a nivel de El Salvador. No sé si me equivoco. De hecho, nació como Centro Universitario de Occidente. Claro, porque la universidad tiene desde el 1841. 41, la universidad en sí, desde febrero de 1841. 16 de febrero. 16 de febrero de 1841, prácticamente un mes después de que se declara la República de El Salvador, ¿no? Exacto. O sea, por eso siempre se dice que
la universidad nació junto con la república. Eso influye mucho y tú no me dejarás de mentir. Por ejemplo, hay algunas personas que aún siguen teniendo, vamos a hablar de esa historia allá por los años 80, 90, cuando era el mero conflicto de la guerra. Algunas personas tenían la universidad como la Universidad de los Rojos. La Universidad de los ¿Verdad? Guerrilleros. Hasta este momento se ha quitado la mentalidad esa de que la universidad pertenece a la Universidad de la Guerrilla o a la Universidad de los Rojos. Creo que fue algo que se manejó en algunas generaciones, ¿no? Obviamente la gente que vivió la época de la guerra y algunas generaciones después, por ejemplo, cuando yo estudié, pues me dijeron, si querés estudiar tenés que irte a la Nacional, aunque ahí solo vayan guerrilleros. O sea, era la creencia que había de las personas. Ajá. Y pues yo estudié, me gradué y nunca me No me dejarás de mentir, yo estudié en la universidad en el 95, existía pero esa. Todavía tenía esa mentalidad de, por ejemplo, algunos docentes tenían una ideología más radical a la izquierda. Recordémonos que acababa de pasar el conflicto armado, sí, prácticamente en sí. 95 estaba reciente todavía. Sí, sí, sí. Y el impacto que hubo en la universidad fue bastante grande, o sea, que se meta los militares a la universidad, aquí en la facultad. En los 70, en el 72 y en el 80 que influyeron. Trabajar desde el exilio, las personas que vivieron todo eso, esa época todavía en los 90, pues lo tenían bastante fresco. ¿Cómo se percibe ahora la Universidad de El Salvador? Creo que muy diferente de esa época, porque, por ejemplo, ya las nuevas generaciones no la perciben como un centro de izquierda. Okay. Si bien siempre se hace referencia a eso, porque algunas veces he pensado que si bien es cierto, hay personas con ideologías políticas muy establecidas que trabajan en la universidad, pues, o sea, hay de todos, sí, no solamente de uno. Pero siempre se habla sobre el tema, pero creo que hoy en día no se vincula tanto a la universidad hacia la guerrilla. De hecho, a veces se la reparten entre de diferentes sectores sí, políticos a veces. Y algunos dicen que ahora tiende más aquí, tiende más allá, pero las nuevas generaciones, cuando entran a la universidad, no entran pensando en una universidad como una institución que es parte de la política de... Claro. Ahora, vamos a entrar en materia, ingeniero. Cabe destacar, y digo esto porque cuando yo hablo con diferentes profesionales, me dicen, ¿de dónde salió? Mire, yo salí de la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Entonces yo creo que la universidad, a pesar de que tuvo esa represión allá en la década de los 80s, 90s, es una universidad de prestigio. De hecho, sí. O sea, eso no... de hecho, es parte de la historia de la Universidad de El Salvador y parte de lo que hace la Universidad de El Salvador, todos los problemas que ha tenido durante los diferentes años que ha existido, las etapas por las que ha pasado. Entonces, es parte de lo que es la historia y es parte de lo que es precisamente lo que le llamamos el ADN de la universidad. Quizás no sería la Universidad de El Salvador sin haber pasado por tantos problemas. Claro. No solo los temas de la guerra, sino los temas ya de presupuesto, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es... Creo que hoy en día nadie se imaginaría la universidad sin estar ligada también a esos temas que a veces se vuelven controversiales. Estamos hablando con el ingeniero Roberto Sigüenza, decano de la Facultad de Multidisciplinaria de Occidente. Hablemos ya en materia, cómo está la educación superior, cuáles son esos cambios que han venido a identificar más a la Universidad de El Salvador. En educación superior. En las últimas épocas quizás la gran apuesta que desde también las autoridades superiores están acompañando con lo que es no solo la digitalización, sino que prácticamente todo lo que es lo tecnológico. Han invertido, tienen una visión en invertir mucho en lo que es el desarrollo tecnológico de la universidad. Pasar de pizarras de yeso o pizarras acrílicas a pasar a pantallas interactivas, donde no solo la pantalla puede grabar la clase, sino que en el mismo tiempo la gente puede estar presencial y también la pantalla está mostrándole a los que están conectados en línea cómo está el aula.
y la gran apuesta que se está haciendo por la digitalización y lo que le llaman la transformación digital, las carreras nuevas que se están... ¿Qué carreras se han implementado? Por ejemplo, últimamente se está desarrollando mucho lo que es la ingeniería en desarrollo de software. De hecho, nosotros en la Facultad de Occidente fuimos los pioneros, somos los que creamos la carrera de ingeniería en desarrollo de software, que es hoy en día eso es bastante buscado. De hecho, prácticamente apenas los estudiantes tenían 1 o 2 años de ir en la carrera y ya de muchas instituciones nos estaban pidiendo en servicio social o pasantías. También otro tipo de cursos diplomados, bases de datos y todo lo que tenga que ver con tecnología lo está pidiendo mucho la sociedad y la universidad está poco a poco cambiando, metiendo nuevos planes de estudio, implementando nuevos planes de estudio relacionados al desarrollo tecnológico, ahora con la inteligencia artificial. Hablemos un poco de la docencia, de la ley, de la carrera docente, cómo están los docentes, cómo se sienten los docentes, porque tengo entendido que ahora se está innovando la currícula de los docentes, por ejemplo, las capacitaciones, que los docentes ahora tienen que estar ya capacitados, valga la redundancia, en aspectos de tecnología, la pedagogía, ¿verdad? ¿Cómo está la cuestión de los docentes? Bueno, siempre es normal que a veces exista cierta resistencia en algunos casos, sí, pero lo general y la gran mayoría es que la gente siempre se sigue capacitando. Okay. Creo que un docente que tiene 30 años de dar clase, lo veo ahora no se rehúsa a estarse capacitando nuevamente en temas que a veces damos por sentado. Como es que por digo ejemplo, esto, ingeniero, porque en las escuelas públicas de educación media suele darse eso y es que hay bastante docente de 60 años que antes solo agarraba el yeso en la pizarra y ahora pues ya no quieren agarrar una laptop o entrar a Classroom o a Zoom porque les cuesta. Un punto y aparte clave histórico, porque realmente fue histórico, fue la pandemia. Sí, sí, sí. De repente vino la pandemia y todo el mundo nos enseñó. Entonces, habían muchos docentes que desde mucho antes habían estado preparados ya en el desarrollo de cómo preparar una clase para desarrollarse de manera virtual, cómo hacerla sincrónica, cómo asincrónica, cómo se deben elaborar, todo lo que he contenido. Okay. Muchos ya veníamos preparados desde el 2015 ya en todo eso, entonces llegamos a esa época y fue como que transitar por lo que ya sabíamos. Pero sí hubo otro grupo que no, y fue un golpe bastante fuerte. Ese momento no solo era la tensión y el miedo que causaba el COVID, sino que era también el estrés que causaba cómo me voy a comunicar con mis estudiantes. Inicialmente hubieron algunos que incluso la clase para ellos eran subirles un PDF en WhatsApp. Sí. Eso se habló mucho, o sea, no le veo... Sí, como tengo los centros educativos, ¿verdad? No le veo problema. O sea, a los alumnos les mandaban la información y el alumno tenía que estar casi toda la mañana pendiente de la laptop. Ajá. Y eso pasó a otros que mandaban enlaces de videos de YouTube grabados por a saber quién. Y generó mucho estrés, angustia. Entonces, ahora, eso también, ingeniero, motivó también a la gente. Aparte de motivar, creo que ahí fue el boom donde, por ejemplo, en la educación media hubo bastante deserción, porque dijeron los padres, no, a mi hijo pues, no voy a estar pagando para que me le den clase. Pero en la universidad tengo entendido que el presidente pues también sustituyó esa parte de ya no pagar. El estudiante ya no tenía que pagar en la Universidad de El Salvador su... Sí, fue algo de que se le apostó el gobierno. Exacto. Para que ya no se tenga que pagar, ahora sea gratuito. En mis épocas, por ejemplo... Todavía sí pagábamos, yo pagaba 30 colones. Habían cuotas diferenciadas, sí. Venían desde 5 colones hasta 10. 70, 60, no recuerdo muy bien. Solo usted que pagaba $70, porque usted salió de... No. De hecho, yo era becado. Ah, qué bueno. Estaba becado, gracias a Dios. Entonces, no pagaba. Entonces, sí ha cambiado mucho. Desde uno puede ver el cambio. Ha cambiado enormemente. Antes de la pandemia, el ingreso a las instituciones de educación a nivel mundial iba hacia arriba.
Llega la pandemia y un año después la deserción escolar aumenta. Eso. En todos lados, no solo en la universidad. A veces Es la correcto. gente, por sacar noticias, dice en la universidad, cada vez estudian menos estudiantes, pero eso está pasando a nivel mundial. Eso Exacto. no es un fenómeno de la universidad. Pero fue justo después de la pandemia, un año, de repente la matrícula a nivel nacional y mundial en los centros de educación de todos los niveles baja. ¿Y por qué? ¿Será que la gente descubrió algo durante Sí. la pandemia o qué? Ajá. Y creo que en parte sí, porque creo que según las estadísticas, los datos, los rankings, fue el momento, la época en donde más consumo hubo de Internet y más generación hubo en Internet. Todo el mundo era TikToker, Sí. todo el mundo era YouTuber. Entonces, como que eso vino a dar ese tipo de explosión y la gente ha comenzado a creer de cierta medida que también tiene la posibilidad de Bueno, hacerlo. Estudio. toda institución educativa tiene la facultad de investigación. ¿Cuáles son los procesos investigativos que la universidad ha implementado, ha fomentado para los estudiantes? Bueno, en el caso de la facultad, cuando yo comencé a ser vicedecano en el 2019, por cierto que me tocó la época yo siempre he dicho que me ha tocado la época más difícil de decano, porque llegamos a octubre de 2019 prácticamente cerrando el año, nos vamos de vacaciones de diciembre todos felices y con una gran cantidad de planes y proyectos y llegamos al 2020 y ¡pum! Pandemia. Y año y medio de encierro, clases virtuales y hubo una cantidad de problemas tristes. Entonces, yo ya tenía la idea porque en la facultad nunca había existido realmente un centro de investigación. Durante tantos años ya, desde 1966, el cubo como cubo, y desde ese entonces no había existido realmente una revista, un centro como centro universitario. De investigación como tal. Más de 9,000 estudiantes, más de 200 profesores y no teníamos realmente ni siquiera una revista. Pues. Okay. Entonces en el 2022 nace ya la revista, que fue la idea de que realmente se hiciera investigación y no una revista como cultural o educativa, sino que realmente una revista de carácter científico que tuviera indexación, que fuera reconocida internacionalmente por otras instituciones también de investigación, lograr ganar cierto respeto, empezar a tener ya la revista arbitrada, que fueran personas de otros países del mundo que participaran en la revisión de artículos, etcétera, etcétera. Y hasta esta fecha lo hemos logrado. De hecho, ya casi nos convertimos en la facultad que más publica de toda la Universidad de El Salvador. Eso en cuanto a la Investigación. periodicidad que tiene la universidad de poner, digamos, un evento como tal dentro de la revista, pero... No, me refiero a investigaciones. ¿Pero qué tipo de investigaciones se ha hecho? De todo tipo, desde las más comunes creo porque representan una ventaja por su bajo costo en la mayoría de los casos son las del tipo social. Por ejemplo, migración, factores psicosociales que han afectado a las familias después de lo del COVID. Sí. El impacto del aumento de la canasta básica en la sociedad salvadoreña, temas que gente paga por eso, gente que realmente está muy interesada por la investigación que hicimos de los daños psicosociales que causó el COVID a la familia salvadoreña. Por eso hasta nos han contactado universidades de Canadá, de Inglaterra, de otros países del mundo, para que trabajar tal vez con nosotros en artículos, y de hecho ahorita estamos en proyectos con eso, porque esa investigación nos abrió la puerta a eso. Parece sencillo, pero es muy importante. Al mismo tiempo claro. También se hacen investigaciones en el campo de la física, de la geofísica, lo de los temblores que andan los geólogos muy emocionados, los vulcanólogos también muy emocionados con eso. Ahorita tenemos unos estudios relacionados con el agua, otros relacionados con las abejas y algunos también relacionados con métodos de optimización, por ejemplo, en el campo de la... No sé si sería campo de la agroindustria, no sé cómo decirlo, de la biotecnología, no sé en qué campo cae. Por ejemplo, optimizar el número de huevos que pone una gallina a través de cálculos matemáticos.
para suministrarle las cantidades adecuadas de concentrado y nutrientes para que tener un número específico de huevos, más agronomía quizás, Sí. ajá, y así sucesivamente. O sea, realmente todo lo que se puede generar investigación se está haciendo, y como les digo, la mayoría van por el lado de lo social porque es lo que casi siempre implica menos costos, porque por ejemplo para algo de química se necesitan equipos de química, son muy caros. Para lo de vulcanología se necesita, por ejemplo, sismógrafos, etcétera, etcétera. No son cosas del todo baratas. Y pues la universidad poco a poco ahí va, se necesitan 10 cosas y pues ahí va como todo buen papá, la universidad, pues de las 10 aquí va para una, va. El otro año va a salir para la otra y así poco a poco Sí. se van, porque estamos hablando de 12 facultades, o sea, y cada una de las facultades tiene sus necesidades y requerimientos. Hablemos de la parte pedagógica. Yo recuerdo que, bueno, una cuestión, ¿por qué la Universidad de El Salvador solamente tiene el curso pedagógico y no otras universidades? O la tiene la UNICAES, pero no otras universidades. ¿Eso quién lo establece, ingeniero, lo del curso pedagógico? Formación pedagógica es algo del Ministerio de Educación. Ajá. Que solo la Universidad de El Salvador se lo da. Ya no lo da la universidad tampoco. Ah, ¿y eso? O sea, hoy da máster. Bueno, máster de 2 años. Ahora estamos hablando de maestría en docencia, pero eso es muy diferente al curso de formación pedagógica. Es decir, cuando una persona sale de licenciado en educación y quiere dar clases en una educación en escuela se debería pública, llevar un curso. El curso pedagógico. Debe tener el curso pedagógico. Que la universidad ya lo da automáticamente. No. Antes se daba, ahora ya no lo da la universidad. ¿Y hoy quién lo da? No tengo idea de quién se lo ha asignado el ministerio. Ah, ok. Pero si era antes, la universidad estaba autorizada para darlo, pero de pronto ya no, y pues cambiaron las reglas, entonces supongo que ahora es otro tipo de formación. Creo que también va sumado con el hecho que el Ministerio de Educación está también haciendo un esfuerzo capacitando a los docentes y en áreas de pedagogía. De hecho, lanzan los cursos en línea donde están haciendo acreditaciones para docentes referentes a esos temas. ¿Qué representa la Universidad de El Salvador a nivel del Salvador y a nivel internacional? ¿Qué, tú como decano, cuál sería la visión de aquí a unos 10 años y qué representa la Universidad de El Salvador para todo el mundo? Bueno, la Universidad de El Salvador representa para el país y para el mundo en general historia. O sea, 1841, estamos hablando de 185 años, no es poca cosa. Ha pasado de todo, ha habido de todo. Han salido personalidades graduadas de la Universidad de El Salvador, científicos famosos, presidentes de la República, matemáticos, biólogos, bueno, críticos sociales, hasta políticos. Analistas políticos. Ha habido de todo salido de la Universidad de El Salvador, bajo la premisa de que la educación se democratice, que llevarle la educación al hijo del pobre, al hijo del obrero, al campesino. Estamos ahora que la educación es gratuita. No hay que negarlo. Yo puedo firmarlo. A mí me dijeron, o estudias en la nacional, o hay bebos que haces porque no te vamos a pagar una privada. O sea, dar a la universidad la oportunidad de eso. Y además me quitó el peso de pagarles porque tenía beca. Claro, era contra resultados también, pero, o sea, el significado histórico de la universidad, wow, o sea, ha formado prácticamente las generaciones de los pensantes que han hecho historia en el país. Y a nivel internacional, pues, o sea, es como que me pregunten qué significa la Torre Eiffel para mí aquí en El Salvador. O sea, son instituciones, son épicas. O sea, no voy a comparar la Torre Eiffel con la Universidad de El Salvador, pero lo que quiero decir es de que cada país obviamente tiene sus referentes, su parte de la historia, y quién no recuerda, quién no va a recordar la Universidad de El Salvador. Hablemos ahora de la parte física. Cuando estudié yo allá en el 95, recuerdo que no habían muchos edificios, aulas, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado la universidad físicamente? Ha cambiado enormemente. Bueno, tengo años de entrar a la universidad. A ver cuándo me invitas. Alguien que bueno, está invitado cuando quiera.
Gracias. Alguien que llega ahora a la universidad y fue de nuestra época de estudiante y desde entonces no ha llegado, creo que se sorprende de ver el cambio Sí. que ha habido. Bueno, en nuestra época, por ejemplo, en mi carrera, bueno, todas las ingenierías en completo, todo el departamento de ingeniería éramos como 70 estudiantes. Ingeniería eran más, yo recuerdo, bueno, yo entré estudiando ingeniería, pero Éramos como eran bastantes. no, éramos 70 y algo, 80 y algo, éramos todas las carreras de ingeniería. Sí. Ahora, solo en ingeniería no, son más de 1500. Existe las herramientas, tienen las herramientas para atender a esa cantidad de alumnos ingenieros. Va, voy nuevamente a eso. Con el paso del tiempo, desde aquel entonces, sí ha habido mucha Demanda. inversión en infraestructura. Ajá, sí, sí, sí. Creo que a veces se habla mucho de cosas malas, pero hay cosas que son innegables y los gobiernos que han habido, independientemente de si hayan sido buenos gobiernos o malos gobiernos para la gente, le han apostado al desarrollo de la universidad, en poco, en gran, pero han Con habido poco presupuesto. y la muestra de ello es que pues ha cambiado la infraestructura de la universidad. Nosotros pasamos de las aulas como el gallinero, no sé si el aula 3. Sí, el búnker. Al búnker. Bueno, Sí. el búnker es un edificio histórico realmente. Sí, claro. A pasar a niveles como a edificios como el de usos múltiples. Pasábamos de atender en una hora pico a 500 estudiantes. Hora pico me refiero a la franja en la que más estudiantes hay en la universidad. Ahora a pasar a franjas donde tenemos más de 2.700 estudiantes en una sola franja. Eso demuestra el crecimiento que ha habido en infraestructura, la inversión que ha habido, nuevas aulas. Hace poco inauguramos el nuevo edificio. Estamos esperando otros 2 niveles. Hay 2 niveles en este momento. Estamos ¿Para cuándo esperando está otros eso? 2 niveles. Primero Dios, tal vez para el 2027. Y pues definitivamente ha crecido en cuanto al tema de infraestructura. Ha habido un gran cambio en toda la UES, en todas las sedes. Más o menos, pero ha habido cambio. Hablemos ahora de la inteligencia artificial. Ha venido a ser como una herramienta para los estudiantes de las diferentes carreras, para bien o para mal. Digo para mal porque la mayor parte de estudiantes ocupan un celular o un aparato, un dispositivo para ver otras cosas y no realmente para investigación. Ahora, en la parte educativa, pues sí, ahora es una herramienta eficaz en donde solo ponemos buscador o nos vamos al ChatGPT y ya buscamos y nos sale la información. ¿Qué beneficios trae la inteligencia artificial al estudiante, según tu perspectiva como decano? Lo que sucede es de que no tenemos que confundir las cosas. O sea, los cambios, cada cierto tiempo hay cambios. Hace algunos años fue YouTube, ¿no? Donde uno encontraba ya una clase completa, un tema completo desarrollado en YouTube. No hace mucho. Y muchos dijeron que eso iba a venir a arruinar la educación. Sí. Entonces, cada vez que sucede algo, eso va a venir de una u otra manera a alterar la educación. A veces creo que tenemos que aceptar que el mundo no es como nosotros queremos. El mundo es y viene como Debe de darse. como debe de darse y como está pasando. Nosotros en este momento, por cierto, esta semana inicia un curso de una certificación en inteligencia artificial abierta a todo el público, incluyendo docentes, etcétera. Y alguien decía, eso es ser serviles al imperio, va. Siempre hay personas que dicen eso, hay otras personas Sí. que no. Hay personas que dicen, bueno, me interesa, quiero aprovecharlo, etcétera. Pero si esto puede servirle a los jóvenes estudiantes, claro que sí. Lo que pasa es de que lo que necesitamos cambiar es el enfoque. O sea, un estudiante que va a utilizar las inteligencias artificiales para que le hagan sus tareas, no precisamente las está aprovechando tampoco. Porque ¿qué aprendizaje hay en decirle a ChatGPT, búscame historia de la célula y hazme un reporte? Si puedo una presentación con otros programas de inteligencia artificial, me hace hasta las presentaciones, me puede hacer toda clase de resultados, videos incluso. Pero ¿y el proceso? ¿Qué aprendí yo? O sea, el aprendizaje no es aprender a utilizar la inteligencia artificial o escribir un prompt adecuado, un comando adecuado. Entonces,
el estudiante también debe entender de que tiene que haber un proceso de aprendizaje, porque entonces el día en que se enfrente a un problema en el que la inteligencia artificial no le va a poder responder, ¿qué va a hacer? ¿Qué le puede ofrecer la universidad a este tipo de estudiantes? ¿Tiene la universidad la facultad de que después del estudiante salga de su carrera, establecerlo laboralmente? Les podemos ofrecer mano dura. La universidad, como dice alguien, la universidad ofrece fuego, garrote y fuego. Una de las grandes apuestas que hemos tenido desde que yo recuerdo, desde que soy vicedecano, porque era precisamente uno de los reclamos que siempre ha existido entre la población estudiantil, y más que todo lo empecé haciendo con gente de mi carrera de ingeniería industrial, fue ir al acercamiento de empresas e instituciones donde se requirieran ingenieros industriales y hacer como cartas de entendimiento con ellos. De tal manera de que nosotros ellos nos daban la oportunidad de ubicar estudiantes en servicio social, lo cual nosotros sabíamos que era también una manera de visibilizar a nuestros estudiantes. ¿Todavía se tiene eso? Toda la vida, eso es Ok. de lo que más funciona porque... ¿Quién maneja eso, ingeniero? lo maneja... La misma facultad. La facultad, cada Ok. facultad tiene su unidad área. de servicio social. Lo que sucede es esto, por ejemplo, acá, supónganse con esta institución, ustedes de repente me dicen, hey, un estudiante de servicio social para que nos ayude con algunos procedimientos, a ordenar procedimientos. Viene y de pronto ustedes se dan cuenta de que lo sorprende por lo que ha hecho y de repente les nace la necesidad, incluso ya piensan en contratarlo, y eso suele suceder en muchos casos. Más ahora también de que tenemos el caso de las pasantías. Antes, si te acordás, antes si uno se quería graduar tenía que hacer tesis, ¿no? Sí, sí, sí. La tesis. Ahora uno puede hacer Un una año. pasantía. O Ir a 6 meses. Ajá. 6 meses a una pasantía, ¿va? Y eso abre la posibilidad que las empresas también reconozcan el talento antes de contratarlo, y ya después muchas personas de la pasantía terminan contratados. Eso ha llevado que para lograr hacer eso hay que acercarse a las instituciones. Nosotros le llamamos nuestros clientes más asiduos, por ejemplo, son casi todas las instituciones públicas de toda la zona occidental, hospitales, alcaldías, que cada cierto tiempo me dicen, mire, necesitamos 2 arquitectos, necesitamos ingenieros civiles, mire, necesitamos médicos, necesitamos esto, necesitamos psicólogos. Y tal vez él ha salido de 5º año y no tiene su título y ya lo piden. De hecho, se nos da mucho a veces por el caso, siempre les digo, hoy en día, por la forma del desarrollo que está teniendo el país, lo que son los arquitectos y los ingenieros civiles son altamente demandados. A veces ya es algo así como que ya los tenemos en pedidos, ya están reservados en pedidos los que apenas ahorita ni siquiera han llegado Igual a los 4º médicos. año. Lo mismo, entonces, acercarse a las instituciones, tener buenas relaciones y además de eso que nuestros estudiantes no nos hagan quedar mal, es algo que permite que el mismo empresario vea de que sí puede contar con buenos elementos de la universidad, y eso hace que tengamos la oportunidad de recibir las ofertas de empleo. Si Pedrito viene hacia el ingeniero y le dijera, ingeniero, yo quiero estudiar en una universidad acá en Santa Ana, en la Universidad del Salvador, ¿qué le dijera como decano a Pedrito? ¿Y qué está pensando? ¿Va a matricularse? Pero ¿cuál es el proceso? Porque es difícil, hay bastantes colas cuando uno quiere... entonces dice, el estudiante dice, mamá, no sé si voy a quedar, porque mira, hay bastantes y el proceso es bien largo. No es tanto como cuando nosotros ingresamos, que la fila Fíjate llegaba que yo hasta recuerdo, donde la China. Yo recuerdo que cuando yo entré hice Una solicitud escrita. Pero no, eran 200 preguntas. Sí, es la prueba que hacían. Sí, eso todavía se hace. No, pero ¿no? tranquilo. Sí se hace un tipo de prueba, pero también en las épocas de nosotros no solo estaba ese tipo de cuestionarios, sino que, me recuerdo, como les decía, las colas para presentarlo hasta donde la China. Sí, sí, Porque sí. alguien hoy en día ve a los de nuevo ingreso haciendo cola hasta donde la China y Claro. dice si eso no es nuevo, si eso ha Sí, sido sí, toda la sí. vida. Con la diferencia de que ahora sí es sumamente rápido, antes nada que ver. Ok. Ahora el proceso es muy diferente, prácticamente todo el proceso es en línea. Ya no Se hay mete necesidad de hacer cola. a la página de la universidad y ahí sigue, le dan todo el proceso de cómo abre su expediente, crea su hoja
y le programan en qué día y a qué hora le toca su examen. Ese examen general. El día del examen se hace cola porque obviamente todo el mundo quiere entrar primero, ¿va? Sí, pero siempre examen psicológico, examen No, de examen matemáticas. general es, en ese caso, el general se evalúa matemática, estadística, física, química, biología. ¿Cuál es la nota Lenguaje y máxima literatura. para que quede en la universidad? Para que quede automáticamente tiene que tener al menos 50 puntos arriba. Un puntaje arriba de 50. No quedó, pero tiene la oportunidad de hacer el examen específico, tiene que sacar un puntaje entre 50 y 30. Todo aquel que saca un puntaje abajo de 30 no queda, automáticamente queda descartado desde el primer examen. Eso es algo paradójico porque, por ejemplo, si bien la matrícula ha disminuido, el número de estudiantes que quedan ha disminuido, pero siempre hay gente que no logra quedar. Lamentablemente es el filtro. Lamentablemente lo digo yo porque lo ideal fuera que todo mundo que quiere estudiar en la Universidad de El Salvador pueda entrar, ¿va? Ese sería el sueño, pero la capacidad también, porque mientras más siempre hacemos el refuerzo de recibir más del número que deberíamos. Sí. Eso es para darle la oportunidad que más estudiantes puedan ingresar. Pero eso conlleva a la crítica de toda la vida. El aula está muy llena, hay muchos. ¿Y por qué aceptan tantos? Bueno, para darles la oportunidad, ¿no? Tenemos un grupo de mate de 70 estudiantes, que hay más de 100 en un grupo. Tenemos que buscar la manera de darle mayor oportunidad a la gente para que pueda estudiar en la universidad. Los beneficios de estudiar en la Universidad Nacional, aparte de un pago... Ya no pagan. Ya no pagan. La universidad no se paga. Ninguna, ni que haya salido de una institución privada. No, nadie paga, ni que venga de institución privada ni pública, no se paga absolutamente nada. Bueno, se paga el examen de nuevo ingreso, estamos hablando de unos $10, 3 por el segundo examen, alguna que otra prueba, ahora que se está hablando del seguro estudiantil, que son $5, pero a lo largo de los años, de todos los años de que se estudia, se paga tal vez derechos de graduación, trámites administrativos. O sea, nunca he hecho la cuenta, pero no creo que eso a lo largo de 5 años sume más de $100, $50 quizás. No sé, o sea, es realmente más simbólico. Bueno, ingeniero, hemos hablado parte de la historia, parte de la evolución. ¿Cuáles serían sus palabras finales para la Universidad de El Salvador a nivel internacional? ¿Cómo está ahora la Universidad de El Salvador? ¿Cómo la ve usted? ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Cuáles son las visiones que se tienen de aquí a 5 años? 5 años. O pongámosle 10 años. Muy poco. Bueno, prácticamente, ¿cómo decirlo? Creo que la universidad se está proyectando mucho a lo tecnológico, mucho a los avances tecnológicos. Estábamos haciendo asocios con empresas como Huawei. Okay. Ya es decir mucho, ¿no? Las academias tecnológicas. Le está apostando mucho a la infraestructura tecnológica. Estoy casi seguro que a nivel nacional seremos quizás de las mejores equipadas tecnológicamente. Laboratorios de realidad virtual. No tienen ¿Está el presupuesto para eso? No, ya están. Están los laboratorios de realidad virtual. Que siempre hace falta una cosa, un software aquí, una aplicación allá, porque acuerden que todo funciona de esa manera, ¿no? Pero se está todo eso. Entonces, yo veo el desarrollo de la universidad que está muy bien liderada en el sentido que vamos apostándole precisamente a los objetivos de desarrollo tecnológico. Y al mismo tiempo le está apostando al hecho de la formación, la planta docente, la formación, porque obviamente podemos tener mucho desarrollo tecnológico, pero si la planta no está formada, pues no. Solo sáqueme una duda para finalizar. ¿La metodología ya quedó en desuso, el constructivismo? Creo que es una mezcla realmente. Es que cuando se dice constructivismo, desde que veníamos nosotros estudiando ya se hablaba del constructivismo. Teoría práctica, ¿verdad? Pero si uno hace un recuento de daños, un recuento de los años estudiando en la universidad, uno se expuso a un constructivista, sí, a un cognitivista, explorativo. Ajá, o sea, uno viene expuesto a diferentes
modalidades de Ujú. estudio dependiendo del docente que le Exacto. toque. Y no es broma, hay muchos cognitivistas. Memoria, aquí está esto y lo memoriza. Sí, Y se lo tiene que aprender y el sí, examen vienen 10 preguntas de ese folleto. sí. Alguien me dirá, pero eso no sirve para nada. Bueno, tal vez lo que me memoricé no, pero el acto de memorizar genera funciones en el cerebro y eso Claro. está neurológicamente demostrado. Claro. Lo que pasa es de que obviamente a uno no se lo explican así, ¿va? O sea, no importa lo que se está memorizando, lo que importa es que el cerebro esté trabajando en esa memorización, bla, bla, bla. Entonces, no puedo decirle que solo sea constructivista porque nunca lo ha sido meramente. Y hoy en día mucho menos. O sea, siempre hay una combinación de diferentes metodologías. Algunas veces es por el arte del docente que sabe aplicar la metodología adecuada dependiendo del contenido de la materia o el tipo de carrera del estudiante. Y otras veces es porque tal vez esa fue la que conocieron y esa es la que aplican. No se aplica lo mismo metodología para un estudiante de ingeniería que para un estudiante de derecho. En derecho que me digan que me lea la Constitución y la memorice no es un pecado. Es más oratoria, ¿verdad? No es pecado, pero en Ujú. ingeniería que me pongan a leer la Constitución y me la memorice, Sí. ¿para qué me va a servir? Es por Exacto. gusto. En derecho, Aunque sí es importante que toda persona eso es lo que estoy hablando, porque cada actividad que lea la hacemos Constitución. genera un desarrollo en el cerebro, hay un desarrollo cognitivo. No es lo mismo, para los estudiantes de derecho no quieren saber el trinomio cuadrado perfecto, cosa que para los ingenieros puede volverse incluso vital. Sí. Entonces, hay diferentes maneras, cada uno lo enfoca dependiendo de las necesidades de formación, las carreras. Algunos van cambiando, otros los van adaptando según metodología. Es decir, en algunos casos hay arte porque saben el momento exacto en el que deben emplear una forma. Y hay otros, como he dicho, que fue la que aprendieron y es la única que conocen o la única que les gusta manejar y Por esa es la supuesto. que han decidido aplicar. Pero no es todo así que solo sea constructivista y se acabó. Y no hay nada más Bien. que eso. Ingeniero, para finalizar, algunas palabras que usted le diría a todos los santanecos y especialmente a los estudiantes que quieren ingresar ya este año o el próximo, este año ya, Ya, noviembre. Hoy en O en junio se abre el ¿verdad? proceso. En junio se abre el proceso. Sí, ¿qué fecha? Para Casi siempre es a finales de mayo, de hecho. Entre 28 de mayo, principios de junio, es que ya se está habilitada la nueva cohorte para que puedan ingresar en el 2026. Entonces, Perdón, 2027. 2027. Entonces, el alumno que quiere estudiar en la universidad debe accesar en línea. ¿Cuál es la página? Es en la página de la Universidad De la del Universidad Salvador. del Se busca en la Salvador, página no, la página de la Universidad del Salvador. General. En la página general de la Universidad del Salvador, ahí están los enlaces. Cuando entra en el enlace, ahí sí va a seleccionar qué facultad. Porque dependiendo de qué facultad también viene la carrera. No todas las facultades tienen la misma carrera. Por ejemplo, nosotros no tenemos la licenciatura en veterinaria. Pero en San Salvador sí la tienen. Ah, ok. Entonces a veces hay que tener mucho cuidado con eso. A mí me pasó algo, allá para finalizar. Yo quería relaciones Ah, internacionales. esa no la tenemos nosotros. Llego en el 94 que salí, no, 95 y me dice la secretaria, sí, mire, relaciones internacionales hay. Cuando ya llego al día, a la fecha de inscripción, mire, fíjese que me equivoqué. Solo está en San Salvador un año. Pero está la segunda opción de ingeniería civil. Ah, no, eso pasa mucho. Hay gente que me dice, mire, quiero estudiar, ¿cómo se llama? Ingeniería agronómica. Ajá. Y yo me metí en ingeniería agronómica, pero no aquí con nosotros, porque nosotros no la tenemos. ¿Cómo no? Si es que decía ingeniería agronómica. Ujú. Se va a revisar el expediente y pues el estudiante creyó que era aquí, pero termina matriculado ahí en San Salvador. Sí, así La es. mayoría de veces se termina solucionando, pidiendo cambio Claro. y va a tener, si no quiere viajar, tiene que adaptarse a las carreras que nosotros ofrecemos. Su mensaje final para los salvadoreños. El mensaje final para los salvadoreños. Bueno, todo lo que soy se lo debo a la Universidad de El Salvador. La comprendo como una institución lejos de ser perfecta y única, pero para mí sigue siendo definitivamente la mejor. Creo que lo que puedo decir es que mientras la Universidad de El Salvador exista, se puede asegurar el futuro todavía de los profesionales que se están formando. Se puede asegurar pensamiento crítico, podemos
tener un compromiso permanente con la justicia social, el cambio en el país y siempre estar de una u otra manera siendo voz crítica de lo que está pasando. Así que mientras exista la Universidad de El Salvador, va a haber pleito. Pero el bueno. No, estoy hablando del pleito académico, científico. Señoras y señores, con ustedes el ingeniero Roberto Sigüenza, decano de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente. No me queda más que decirle muchas gracias. Este programa ha sido gracias a Erizo TV Podcast Estudio El Salvador, con sede en Miami, Puerto Rico y por supuesto acá en Santa Ana. Que la pase bien. Muchas gracias.